8:51 de la mañana, a las 7:51 en las Islas Canarias. Menuda tertulia. Daniel Muñoz, buenos días. Bueno, aquí cumpliendo la mejor de las tradiciones, que es la que hace y sigue nuestro Federico Jiménez Los Santos, nuestro jefe. Bueno, pues hemos puesto aquí los libros que hemos podido conseguir esta madrugada buscando y rebuscando. Faltan muchos, muchísimos, no son todos y ahí estarán todavía llegando a la redacción, pero bueno, esto es un ejemplo de lo que puede ser parte minúscula de la obra de Mario Vargas Llosa, pero quizá algunos de los libros más representativos. ¿Qué tal, Luis Valcarce? ¿Qué tal? Sí, estuve a punto de traerme algunos, pero vi que tenía ya bastante. Sí, pero tenías que haber me hubiera traído el pez en el agua, que es la biografía política de que a mí me parece extraordinaria. Y quizás los tomos de Contraviento y Marea, que es casi que abarca toda su obra ensayística, ¿no? Que es a mí el Vargas Llosa que a mí más me fascina, mucho más que el novelista. Bueno, Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú qué libro te hubieras traído de Pues mira, coincido con él, la obra ensayística, ¿no? Y la obra periodística de él es extraordinaria. Siempre lo del título La fiesta del chivo, que es el primero que tiene Sidante, siempre me ha hecho gracia, incluso el nombre, ¿no? Lo del chivo, me ha llamado la atención. Pero bueno, y luego el compromiso político que tenía, es decir, que es una persona en todos los terrenos fascinante y muy completa, un intelectual que hubiera sido un gran presidente de cuando se jodió el Perú, con perdón, ¿no? Pero desgraciadamente pues no lo fue. Bueno, y Maite Rico, yo recordaba a primera hora de la mañana, Maite, buenos días, creo que eres la última periodista o de las últimas que entrevistó al Nobel, además no hace demasiado tiempo para la lectura. Y bueno, ¿cómo fue en el año ese momento? Era justo, le habían dado iba a ingresar en la academia francesa. Entonces no daba entrevistas porque, bueno, por su situación personal acababa de romper con Isabel Presley, estaba asediado por la prensa del corazón y demás. Y después ya se anunció su entrada en la academia y ya pues con ese motivo pude repasar con él pues su infancia, un poco, hablamos de todo, de su trayectoria también intelectual, la influencia de los intelectuales franceses y bueno, lo que suponía para él entrar en la academia cuando toda su formación esencial y sus mayores influencias literarias vienen de Francia, ¿no? ¿Cómo le viste en aquel momento? Estaba Aparte bien. lógicamente, del capítulo, digamos, de la ruptura con Isabel Presley, que lo que tú dices no se hizo, digamos, un poco sofocante, invivible, ¿no? Aquí en España, ¿no? Porque era absolutamente perseguido, podemos decirlo, ¿no? Y no, me respondió una pregunta que le hice, pero vamos, se supone que evidentemente no se trataba de eso, y le vi muy bien. La verdad es que estaba, yo creo que en expansión. De nuevo, había pasado una etapa muy complicada y se sentía liberado. Honestamente, yo es lo que noté. ¿Tú con qué te quedas? Pues yo es que, claro, también depende en qué momento los has leído. Y las primeras novelas que yo leí me marcaron mucho, que fueron La tía Julia y El escribidor y Pantaleón y Las visitadoras. Y luego La casa verde. Esas tres me marcaron en la juventud. Y me quedaría con ellas. Luego también, evidentemente, Conversación en la catedral. Y mira, la última que he leído que me gustara mucho fue La fiesta del chivo, sobre la República Dominicana. Bueno, la verdad es que son muchos los mensajes que estamos recibiendo de muchas personas que trabajan en la casa, gente que ha tenido contacto con Mario. Fijaos lo generosa, ¿no?, que es la familia, ¿no?, que nosotros lógicamente hemos tenido muchísimo contacto, sobre todo Federico con Mario, pero también con Álvaro a través de la Ilustración Liberal y de Libertad Digital. Álvaro ha colaborado con nosotros durante muchísimo tiempo, le enviábamos un mensaje, ¿no?, de pésame, mostrándole lógicamente el respeto y la admiración de esta casa, ¿no?, hacia su padre. Y Álvaro es que no ha tardado ni 10 minutos en respondernos, cariñosísimo como siempre, respetuoso y bueno, siempre está ahí. Y yo pues aludía a uno de los artículos que pueden leer si bucean en Libertad Digital, en la Ilustración Liberal, por qué fracasa América Latina, y me gusta mucho porque es la explicación que él da, las sensaciones que él tiene cuando viene por primera vez a España en el año 58 y luego posteriormente cómo admira el proceso de transición que se desarrolla en nuestro país, ¿no?, y esa comparación que establece entre el proceso que se vive en España, al que él admira y que muestra su admiración
por el pueblo español y también por los políticos, ¿no?, que hacen capaz esa transición, y lo que no es posible en Que él América siempre, Latina, ¿no? claro, en eso también iba a contracorriente, porque muchos, la mayoría de los que fueron los del boom latinoamericano, del 68 y demás, tenían conexión con su referente era Francia, era París, todos habían vivido en París, y París era la ciudad de ensueños, su santuario y demás, pero el amor que tenía Vargas Llosa por España era infinito, y ninguno de los de aquellos escritores sentía lo que sentía Vargas Llosa por España. Para mí, y para lo de mi generación, bueno, es un referente esencial, porque luego de la caída del muro, cuando viene toda esa ola liberal, Vargas Llosa es uno de los que la encabeza. Y la encabeza de forma muy crítica, porque hay un artículo muy famoso de él titulado "Todos somos liberales", en el cual precisamente lo que viene a decir es que el liberalismo que se está practicando en esos momentos en Hispanoamérica a principios de los 90 no es liberalismo, es cualquier otra cosa, y es más un capitalismo de Estado, lo que después se llamó el capitalismo de amiguetes y demás. Y en ese sentido era muy crítico, y sus palabras se adelantaron muchísimo a todo lo que vino después. Ahí ese pronóstico tuvo mucho que ver. Y después hay una anécdota con respecto a la Guerra del Fin del Mundo, que tú decías que era tu favorita. Pues yo conocí a un periodista argentino que fue a entrevistarle. Claro, cuando le dicen vas a ir a entrevistar a Vargas Llosa, está escribiendo una novela, pues disfrútalo, vas a estar en su casa, vas a conocerle. Bueno, el tío se va todo emocionado, llega ahí, está con él, y vuelve absolutamente desolado, ¿sí? Desolado, porque Vargas Llosa no se levantó en ningún momento de la silla, no dejó de escribir en ningún solo momento. Estuvo días y días, él estuvo, no sé, lo que habrá estado una semana con él, y ni siquiera se levantó de la silla para saludarle. Es decir, era el escritor total. Claro, La Guerra del Fin del Mundo es un libro... No, y además Es un libro él estaría, monumental. él estaría en ese momento, digamos, de inspiración, ¿no?, y de concentración, que como lo interrumpas. Y no le hizo ni caso. Lo cual da también de una disciplina, ¿no?, de una forma de trabajar. Es decir, la obra de Vargas Llosa solo se puede hacer de una disciplina monástica a la hora de escribir, y ahí la tienes. Bueno, solo son las novelas, son los ensayos. La nuestra, la que vivimos Isabel y yo, es una anécdota menor, lógicamente, dentro de todas esas anécdotas que contáis vosotros y la relación que habéis podido tener con él, ¿no? Pero claro, cuando tú eres una joven periodista que inicia su carrera y con 22 años entra en un estudio radiofónico, Mario Vargas Llosa, y se sienta a tu lado y empieza a escuchar lo que tú estás diciendo en esa linterna de la cultura que iniciamos con Federico allá por el año 98, y ves al gran escritor que tú has estudiado y del cual tú te has examinado y del cual tú te has leído los libros a tu lado, escuchando lo que estás diciendo, obviamente es una anécdota. Es lo bonito de esta profesión, ¿no? Es lo bonito de esta profesión. Recuerdo que lo vivimos con Mario Vargas Llosa, pero recuerdo también una exposición maravillosa en el Thyssen-Bornemisza con Guillermo Cabrera Infante, y solamente ver a el autor de cine o Sardina, ¿no?, el gran Guillermo Cabrera Infante, verle en el programa y poder hablar con él, bueno, pues son momentos, lógicamente, que te da esta profesión y que son, bueno, pues lógicamente no se olvidan, ¿no? Claro, Paco, hablando de Mario Vargas Llosa, uno se acuerda también de ese momento extraordinario que fue la gran concentración que hubo en Barcelona después del golpe en Cataluña, y gracias a Cayetana Álvarez de Toledo, Mario estuvo allí y se le pudo escuchar claramente, ¿no?, cuál era su situación, cuál era su pensamiento y lo que pedía, ¿no?, esa sociedad que él anhelaba, ¿no?, de libres e iguales para su Perú, pero que también él exigió, ¿no?, para los catalanes y para los españoles después del golpe en Cataluña. Yo estaba pensando, mientras hablabais, en la parte esa curiosa del compromiso político. Si ya para un pintor, un escultor, un escritor, y más al nivel que llegó él, además muy joven, es decir, que no es que aquí digas, no, llegó tarde, no, ese compromiso político no precisamente en lo que era lo habitual, ¿no?, entre el comunismo. Es decir, como Gabo, su gran amigo, era lo cómodo. Es decir, para una persona, además puedes encontrar intelectualmente argumentos para estar en el lado equivocado de la historia, como han estado casi todos, ¿no? Y en cambio él opta por el liberalismo, por la democracia, por defender una serie de valores que no eran los más populares en ese mundo, ¿no? Y más pensemos que él, estamos hablando también de toda la etapa de las dictaduras iberoamericanas, que insisto, podías hasta justificar que frente a la tortura, los crímenes
crímenes de Pinochet, de las dictaduras argentinas, lo que pasó en su país, etcétera, etcétera, pues te pasabas al lado más radical de luchar contra esos regímenes totalitarios, ¿no? Y él no, y él es un hombre liberal, es un hombre elegante. A mí él, como persona, como ser humano, pues me parece fascinante en todos sus aspectos, ¿no? Cómo escribía, su elegancia personal, su vida, pues un poco atropellada, si me permites, en el terreno femenino, ¿no? Es decir, su capítulo con Gabo, ¿no? Exacto, que tanto de él, que tanto ya se ha solo escrito. Eso es una gran novela, ¿no? Sí. Es decir, eso es una novela, su relación con Gabo es una novela extraordinaria, ya solamente el propio relato de cómo evoluciona. A mí he de reconocer que a mí Gabo no me gustaba, ¿no? No me gustaba ni personalmente, ni me gustaba tampoco pues su compromiso político, que puedes tenerlo a lo mejor de joven, equivocarte, creer que efectivamente Fidel Castro, la lucha contra Batista, bueno, si eres desconocedor de lo que era Cuba y de lo que pasó realmente en Cuba y de quién era Fidel Castro, bueno, oye, puedo entenderlo, ¿no? Yo tengo muchos amigos, algunos de derechas y tal, ¿no? Y buenos intelectuales que se dejaron fascinar, ¿no? Por tanto, y luego él como español, porque tenía esta doble nacionalidad, pero la tenía ya desde que nació en el corazón metida, ¿no? Porque no es incompatible pues ser peruano y ser español, son tus raíces, ¿no? Es decir, es como muy obvio, ¿no? Y ese compromiso en España por la democracia y la libertad frente al independentismo, perdón, frente al sanchismo, etcétera, ¿no? Y escribiendo además en un periódico como escribió, mientras pudo, como el diario El País, ¿no? Frente al podemismo, porque contra Podemos y Pablo Iglesias lo hemos recordado antes con Luca también. Sí, qué buena entrevista con Luca, he disfrutado mucho. Por cierto, te lo quería decir. Extraordinario, Luca es extraordinario. Perdón que no cambie, que ilumina, ¿no? Todo lo que está pasando. En fin, yo no sé si en los periódicos, obviamente, Dani, no les ha dado tiempo a introducir, ¿no? En las ediciones digitales vamos recogiendo esas reacciones que llegan desde el ámbito, por ejemplo, de la política. Es interesante la del presidente del gobierno porque ha ignorado por completo su legado ideológico, más allá del literario. Dice Pedro Sánchez: la literatura en español despide a Mario Vargas Llosa, maestro universal de la palabra, mi agradecimiento como lector por una obra inmensa, por tantos libros clave para entender nuestro tiempo. También ha reaccionado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que sí lo ha hecho. Dice: lamento el fallecimiento de Vargas Llosa, el escritor monumental en español de nuestro tiempo y una voz nítida en defensa de las ideas liberales. Esto es lo que ha dicho el presidente del Partido Popular. En Libertad Digital tenemos ya también algunos artículos, las primeras firmas sobre su fallecimiento. Por ejemplo, Martín Higueras, peruano, corresponsal de esta casa en América Latina, con quien has podido charlar y comentar esta triste noticia desde primera hora, titula su artículo: Martín, gracias Varguitas. Recuerda, por ejemplo, el momento en el que Dieter le comunicó en 2010 que le habían dado el premio Nobel a Mario Vargas Llosa. Dice: estuve 10 años en Conde de Aranda esperando esta noticia y tuve que regresar a Lima para conocerlo, ¿no? Dice Martín, este párrafo me ha gustado mucho, dice: hoy, cuando Vargas Llosa ya no está entre nosotros, puedo decir que probablemente es uno de los máximos orgullos que hemos tenido en el Perú. Mario nos puso en el mapa literario del mundo, pero también en el mapa de lo intelectual y sin duda del liberalismo, de aquella lucha por la libertad y democracia que todos abrazamos a nuestra manera. Es interesante también el artículo de Jesús Sánchez Úbeda. Reconoce que nunca fue uno de sus más fieles lectores, pero cuenta que hace relativamente poco, en noviembre, intentó reengancharse precisamente a la literatura de Mario con una obra que quizás no esté entre las más destacadas o las más conocidas. ¿Quién mató a Palomino Molero? ¿Quién mató a Palomino Molero? Bueno, pues dice Úbeda que le entusiasmó y que de hecho, liberado ya de esos prejuicios imbéciles, así lo expone Jesús, pues anda al acecho de otras. Y me quedo por último con el artículo de Santiago Navajas, que narra en este caso una breve conversación que mantuvo con Mario hace ya tiempo en el Museo Thyssen. Dice que allí hablaron de toros y de liberalismo, que Santiago en un momento dado se atrevió a pedirle una entrevista y que Mario le facilitó un número de teléfono para gestionarla, ¿no? Bueno, dice que nunca llegó a llamar a ese número que le había facilitado Mario, y hoy lo que hace Santiago es elaborar ese diálogo imaginario con Mario Vargas Llosa, esa entrevista
que le habría gustado hacer al Nobel. La obra por la que se aproximó de nuevo Úbeda a Mario está reunida en esta narrativa breve, que están los jefes, los cachorros, que también es una manera, digamos, muy interesante de aproximarse a la literatura del autor, ¿no? Yo creo que fue de los primeros libros que leí de él. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir recordándole, por supuesto, vamos a seguir leyéndole, van a ser muchas las reseñas que se van a escribir próximamente, esperamos la tuya, sí, por la supuesto, tengo que escribirla para Maite, el mundo, pero bueno, sí. hoy es un día en el que tenemos que abordar muchas cuestiones, Dani, se habla de mucho, pero todavía estamos, no sé si... es que está aquí el director del periódico. Entonces, yo ayer cuando, claro, me levanto a primera hora y veo en La Razón a Zapatero, de repente doy un respingo, ¿no? Y claro, digo, no, yo ¿También no... ahí? Sí, yo no quiero un referéndum para Cataluña, sin embargo, quiero esto. Yo no sé si la entrevista se presenta como una manera de blanquear al expresidente del gobierno por sus recientes declaraciones, ahora que está de promoción con su libro, o si realmente, bueno, pues es una entrevista, digamos, por el interés, político del personaje en este momento actual. Paco. Yo te puedo contar todo con absoluto detalle, ¿no? Pues no hay nada que esconder. En primer lugar, pues es una entrevista como todas las que le hemos hecho, yo lo recibí cuando llegó, etcétera, con absoluta libertad. Es decir, ni te pregunta de qué vas a hablar con él, para nada. Además, no tenía demasiado tiempo, tenía un par de horas disponibles, ¿no? Pero digo, para que veas el contexto, es verdad que a él le interesaba mucho porque coincide con la presentación de un libro de temas internacionales, pero en ningún momento, digo, por ser honrado, mira que ya sabes que yo discrepo con él de muchísimas cosas en público y en privado, me manda mensajes, etcétera, ¿no? Pero que él no pidió nada, ¿no? Solo que el tema internacional, pero nada, cero, ¿no? De hecho, esa pregunta que se le hace y que hacen mis compañeras tiene una gran relevancia porque ha generado un terremoto dentro de Junts, ¿no? Digo, eso para que sepas el intrigo. La negativa a la celebración del referéndum. Porque ellos tienen la idea de que hay un compromiso de hacer el referéndum, ¿no? Por tanto, y de hecho se ha publicado en algún medio, yo tengo porque hablé sin desvelar con quiénes, hablé con ellos y en el chat de ellos y el propio presidente catalán, expresidente catalán, ¿no? Hizo un tuit, ¿no? Con este tema, es decir, que eso ha generado, nosotros vimos clarísimamente de que ese era el titular de portada corriendo, ¿no? Es decir, rapidísimo. Otra cosa es de que yo no me creo nunca al sanchismo, es decir, porque es verdad de que en este momento, preguntado, él dice eso, pero luego, claro, veremos, Sánchez no tiene ningún problema. Yo ayer por la noche pensaba en la OTAN, el referéndum de la OTAN. Yo creo que Sánchez debe pensar que Felipe es imbécil, ¿no? Porque hizo un referéndum de la OTAN, porque se complicó la vida. Dices una cosa y luego haces la contraria. Digo, para que veamos cómo ha cambiado España, es decir, que Felipe, que es verdad que se metió en esa ratonera, incluso el socialismo, el componente ético, el respeto, lo que es el interior del partido ya no existe, eso es absolutamente un erial intelectual, etcétera, ¿no? Por tanto, no hay ningún tipo de blanqueamiento, es una oportunidad. A nosotros como periódico nos venía, la verdad, muy bien, porque las relaciones con el gobierno son malísimas, son pésimas. Yo es que, claro, veo a Zapatero y no sé, o sea, en qué medida, y ya abro también un poco para que deis vuestra opinión, Luis, Maite, Zapatero puede ser una piedra en el camino de Sánchez o una plataforma o incluso un sustituto de Sánchez en un momento determinado, porque no acabo de entender la dimensión del personaje voluntaria en este momento concreto, ¿no? ¿En qué le puede beneficiar a Sánchez? Hombre, hasta ahora le ha beneficiado mucho desde el principio, puesto que fue el que fraguó la alianza con Podemos y con la ultraizquierda, y el que está engrasando las relaciones con Junts cada vez que hay un problema. Yo no descarto en absoluto que aunque diga que no, efectivamente el propio Zapatero esté ya preparando alguna salida, como Alejandro Fernández ha venido declarando. Yo estoy bastante de acuerdo con él, la posibilidad de que efectivamente estén ya buscando una salida con un tipo de referéndum, que lo llamarán de otra manera, hacia un Estado plurinacional. En todo caso, yo sí creo que a Sánchez le puede favorecer en sus estrategias, pero creo que son las estrategias más perversas y más dañinas para España. Lo mismo pasa en política exterior. Buena parte de la gestión de Álvarez viene marcada por los movimientos
de Zapatero, que le vemos por ahí volando como un cuervo sobre China, sobre el Grupo de Puebla, sobre Venezuela. Y, hombre, casualmente 3 veces ha ido Sánchez a China, en 3 años seguidos, y ahora, ayer el Objective contaba pues cómo el lobby que ha montado Zapatero, uno que se llama Gate Center o algo así, que es un lobby pro-chino, bueno, pues lo montó en el departamento, en el piso, en la calle Velázquez, de un empresario chino que está en la mira del CNI por ser espía del régimen. O sea, ahí... Y con él está Moratinos y con él está Bonos. Hay una especie de grupo ahí que no sé hasta qué punto se están confundiendo los intereses privados, personales y lucrativos de Zapatero con la política, con las líneas de política exterior. En todo caso, son líneas que no favorecen. Marruecos también está en la jugada. No favorecen en absoluto a España. Por lo menos han roto el consenso que se tenía siempre estatal, el consenso de política de Estado, la política exterior como política de Estado. Sí, en política internacional esos pactos ignominiosos con China o con Venezuela, por ejemplo, los ha allanado Zapatero, es decir, las puertas al sanchismo se las ha abierto Zapatero. China, que es a través de Huawei. O sea, es que encima son claros intereses empresariales. Bueno, Huawei que tenía, que como sabes, entre clientes, es cliente de la agencia de Pepinio Blanco, ¿no? Otro gran zapaterismo, y Zapatero ha colocado a sus hijas. Bueno, en Huawei estaba también la mujer de Álvarez, ¿no? Trabajaba Era vicepresidenta de Huawei España cuando se emparejó con Álvarez. Cuando Huawei quiere no perderse, no caerse fuera del 5G en Europa, pues pide precisamente los servicios de la agencia esta de lobby, ¿no? Es decir, está, como explicaba Maite, en este momento es un hombre de lobby, es un lobista, pero lobista de lo peor, de la peor calaña que puede haber. Es decir, no es un lobista por cosas que pueden beneficiar al planeta o que pueden beneficiar a España. No, primero le benefician a él, después a su familia y después a los negocios que tiene que ver el PSOE y el sanchismo. Y para Sánchez esto es un referente. Las bases del sanchismo las pone él. Cuando sabe quién es, cuando vemos el pacto de Tinel o cuando Carol Rovira se reúne con la ETA, quién es el que encabeza eso, el que patrocina, el que lidera esa dinamitación de la transición como nunca se había visto en este país, pues es Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez Zapatero, si no pudo acabar con su obra, fue porque, entre comillas, afortunadamente la crisis se lo llevó por delante. Pero el plan era precisamente era que a España no la reconociera absolutamente nadie, y los pactos con la ETA a través de Chaos y de todos estos, también los patrocinaba él. Hay que ver las actas de ETA en ese momento para decir cómo las cosas que le había prometido Zapatero para blanquear a una Batasuna barra ETA sin que tuvieran que condenar el terrorismo. Esa es la gran obra, entre comillas, irónicamente dicho, de este personaje infame que ahora se dedica a hacer negocios, pero que tú hablabas de sustituto. No te quepa la menor duda que él está ahí, que él no quiere perder comba y que si Sánchez en algún momento cae, pues él se va a postular para sustituirlo. Lo que es asombroso es cómo se le ha rehabilitado en el propio partido. Hay que acordarse cómo salió. Dejando España destrozada económicamente. De hecho, Rajoy tuvo mayoría absoluta, o sea, que era todavía, ahora ya es casi imposible que un gobierno tenga mayoría absoluta. Rajoy sale en esa entrevista, hay dos momentos que a mí me parecen repugnantes, ¿no?, de la entrevista de Zapatero, que la verdad hay que decir que la entrevista que le hace Morodó y otra periodista que ahora mismo no recuerdo el nombre, y Alejandra Clemente, efectivamente, hay un momento en que le pregunta sobre los pactos de Estado, los posibles pactos de Estado PP Partido Socialista. Él dice, bueno, nosotros ya le ofrecimos a Mariano Rajoy antes de la moción de censura poder tener, y él desaprovechó esa oportunidad y a partir de ahí él lo decidió y el Partido Popular lo decidió todo. Y otro momento en el que habla de Venezuela, cuando él explica, dice, es muy difícil ser presidente del gobierno o haber sido presidente del gobierno y al mismo tiempo mediador, porque un mediador tiene que estar en una posición neutral para evitar que haya altercados que deriven en una guerra civil, ¿no?
A mí solamente esas dos respuestas me parecen absolutamente, bueno, describen el personaje, ¿no? Yo he de decir que a mí me resulta fascinante, ¿no? Es decir, no, por lo bueno, bueno, tampoco nadie es totalmente malo, cuidado, pero sí que es verdad que me resulta fascinante cómo él ha sido capaz de reinventarse. Es verdad que él, pues se ha apartado claramente de volver a ser presidente, le hubiera gustado serlo, ¿no? Pero bueno, pues va el desastre electoral, como mienten Solbes en la famosa campaña del 2008 en el debate con Manolo Pizarro, que Pizarro dice la verdad y gana el debate, pero pierde ante la opinión pública porque la gente se cree al mentiroso compulsivo de Solbes, que eso ya es el presanchismo, ¿no? Es decir, ya todo lo que ha pasado en el sanchismo es una continuidad de gente sin ningún tipo de moral, de indignos, ¿no? Como insisto, como Solbes, que miente directamente. Entonces Zapatero se aparta. Además, con Rubalcaba, la etapa final, a mí Rubalcaba me decía unas cosas, lo puedo contar ahora, contra Zapatero terroríficas, ¿no? Que me llamaba la atención, ¿no? Siendo vicepresidente, como era Rubalcaba, que una vez me dice, fíjate, tengo que todos los domingos aguantar a la Moncloa, ¿no? Yo me quedé y digo, estás hablando del presidente del gobierno, Alfredo, ¿no? Eso pudo pasar el polígrafo de que no miento, ¿no? ¿Sabes? Por eso cuando el sanchismo lloraba Zapatero, pues si es que Rubalcaba detestaba a uno y a otro, ¿no? Pues porque iba en el carácter de Alfredo, que era un tipo no listo, listísimo, ¿no? Luego, claro, Zapatero, ¿qué hace? Se aparta, y lo hace y es inteligente, es decir, se aparta de la primera línea de fuego y se dedica pues a su labor pues de lo que es intermediaciones, temas internacionales que le gustan mucho, con todo ese mundo del Grupo de Puebla, Turquía, Guinea, Marruecos, es decir, lo que se ha publicado, lo que es público y notorio, que tampoco ha escondido, ¿no? Es decir, él se maneja francamente bien, ¿no? Cuando pasa lo de la crisis del PSOE, recordemos que él era un fervoroso enemigo de Sánchez, enemigo, es decir, era enemigo pues pero a un nivel, con Alfredo además vuelven a coincidir todos, y con Felipe llevándose todos regulín, ¿no? Con Felipe muy mal, ¿no? Y él entonces es enemigo a muerte, y lo sabe Sánchez. Es decir, a mí lo que me llama la atención de Pedro Sánchez es que pues ha ido incorporando pues a todos aquellos tipo Pachi López, ¿no? Yo cuando veo a Pachi de portavoz del sanchismo digo, tío, pero si tú eras, lo ponías a caldo. La gente que ha ido colocando Sánchez en los sitios, yo conozco por eso algunos, es tan peligroso, ¿no? Sí, no, porque él es, bueno, él los ve como mercenarios, ¿no? Dice, oye, total, oye, ¿qué me cuesta pues el otro y el de más allá? Y luego, ahí tienes razón. Sí, quiero decir que es hábil en eso. Les paga y hasta. Y luego ya para acabar el entramado, que eso es tremendo, ¿no? De mis dos personajes favoritos, que es el matrimonio empresarial entre Pepiño Blanco y Curtich, ¿no? Que esos son dos de hacer caja todo el rato. A Curtich le molesta mucho que hablemos de él, pero es bueno que la gente sepa que Pepiño Blanco es la marioneta de Curtich, ¿no? Y luego Contreras, ¿no? Es decir, todo ese entramado, y hay mucha gente que no conocemos, que se van a forrar en China a unos niveles que no os podéis ni imaginar. Dani, hoy son muchas las previsiones que tenemos en política nacional, porque en el Senado hoy se va a vivir una de esas jornadas bueno, grandes, ¿no? Porque acude Jessica, yo no sé si va a acudir también disfrazada, como fue el otro día la exmujer de Koldo, pero bueno, se espera con muchísima, digamos, expectación, ¿no? A las 11 en punto de la mañana ha intentado que la comparecencia fuese a puerta cerrada, pero finalmente no será así, será pública como todas las demás. Hay que decir que, coincidiendo Rosana con su declaración, lo que hoy revela la prensa es un modus operandi en esta empresa, de manera que lo de Jessica ni mucho menos era una anomalía o algo excepcional. Hay muchos otros enchufes, por lo que parece. El diario ABC revela que existía un contrato entre Adif y Traxatec Traxatec es esta empresa pública, por valor de 2,4 millones de euros, que permitía contratar de forma arbitraria, y esto encajaría precisamente con esas presiones de Koldo a Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, por orden de Ábalos, para que enchufasen en esta empresa pública a Jessica. Esas presiones que puso de manifiesto hace unos días la Guardia Civil en el informe remitido al Supremo. Hacíamos de ETT de Adif para colar a gente como Jessica, dicen dos fuentes de Traxa, la empresa matriz. Y La Razón revela en este caso uno de esos enchufes en esta empresa pública, además bastante reciente, porque data del 29 de febrero de 2024, hace poco más de un año. El director de esta empresa, de Traxatec,
envía el siguiente correo. Dice: Paco, para una de las cosas que me llamó ayer el jefe era para decirme que tratemos este currículum con cariño. Anda, mira a ver si tenemos algún proceso en marcha o que tengamos pensado abrir en breve y me dices para avisar a Paloma porque con esto no podemos estar mareando la perdiz. Y hay que decir que esta llamada procede de la Secretaría de Estado de Agricultura, es decir, del ministerio que dirige Luis Planas, porque es el Ministerio de Agricultura quien tutela, quien tiene, digamos, la competencia sobre esta empresa de Traxatec. Y es Coldol que le mandaba fotos a Pardo de Vera de Jessica para el en lencería, ¿no? Para el currículum, en ropa ¿no? íntima. A ver, es que fue la más vestida que encontró. Para que le enchufen el INECO. El catálogo. Dice, toma, mira, no te tengo el currículum, pero te mando una foto. Mira, una foto de ella. No le mandó la del catálogo, pero le mandó la de lencería. Le veía la cara. En ropa íntima para enchufarla en el INECO. Pues bueno, para ellos era lo habitual, ¿no? Meter a sus sobrinitas, como le llamaban ellos, a sus señoritas. Por cierto, y publicamos en OK Diario que Javier Lambán también durmió esa noche en el Parador de Teruel, donde Ábalos montó su fiestuki destrozando la habitación del Parador. Yo sugiero que volváis otra vez al Parador, Luis, y que comprobéis a ver cómo están aisladas las paredes. Pues te lo digo yo, no están ahí, lo que están aislados son los empleados, tienen un pánico, sí, ¿no? les han presionado, les han amenazado, y están aterrados. No es un parador muy grande tampoco el de Teruel, ¿no? Es un parador pequeñito. No, es de los pequeñitos. Que recuerdo, he pasado ahí una noche, creo que es más horizontal, es una casa, no es un sitio de muchos pisos, están un poco a las afueras. Hombre, lo digo porque si allí estaba todo el gabinete del señor Lambán, ¿no? También estaba la delegada del gobierno, que era Pilar Alegría, junto con todo su gabinete. Estaba Ábalos con la furgoneta cargada de prostitutas. En fin, esto se montaron ahí, la fiesta padre, pues se tenía que escuchar, ¿no? Sí, lo que a mí me llama la atención es cómo lo han intentado ocultar, lo han intentado tapar. Te venía escuchando esta mañana con Pilar Alegría, haciéndose la indignada, haciéndose que es víctima del machismo. Luego hemos pedido a los oyentes. El ministro Óscar López, que luego va exigiendo cuentas a todo el mundo, y él era el director de Parador, el presidente de Paradores. Sí, porque supuestamente llamó. Uno explicaría también por qué Óscar López, después de esto, siendo conocedor, que yo creo que lo era, porque las quejas de los paradores se escucharon muy alto, porque después Óscar López tuvo tanto ánimo en acabar con Ábalos, diciéndole a Sánchez que, claro. Yo no puedo, dicen, claro, que no lo podía controlar. A él le hacen el otro día una entrevista y le preguntan precisamente por esta cuestión a Óscar López, y él menciona en menos de un minuto 2 veces su maravilloso y magnífico equipo al frente de Paradores. Cuando tú mencionas a tu equipo al frente de Paradores o al frente de donde estés, lógicamente estás lanzando un mensaje. Él no tiene necesidad de decir, en ese departamento que había un maravilloso equipo. Por ejemplo, Illa, en la primera página, siempre vuelvo a las memorias, relata quién, un nombre y apellido, era y formaba parte de su equipo, para que todo el mundo sepa quién estaba en el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues Ábalos el otro día, López hace lo mismo. O sea, ¿qué necesidad tienes tú de mencionar a tu equipo al frente de Paradores? Primero, agradecer a los que han estado contigo, porque nadie para que pierdan la memoria. Claro. ¿Sabes? Nadie se ha ido de la lengua. Y advertirles. Porque todos ¿sabes qué ocurre? Cuando llegas a esas situaciones de poder tan enorme como tenía Ábalos, aunque haya gente que sepa cosas, es difícil que se salten a Ábalos y vayan al líder carismático. Y más en lo que es el sanchismo. Tenemos el sanchismo, iba matando a quien me encontraba, ¿no? Pero ¿quién podía saber lo que había pasado en Paradores? No sé si en eso o en otros, ¿no? Aunque no hubiera habido fiesta y tal, simplemente pues que el ministro iba con amigas o dejaba de ir, ¿no? Es decir, ¿dónde se hospedaba el ministro? Lo normal, y además a mí me gusta hospedarme en Paradores, por cierto, es agradable porque son edificios muy bonitos, etcétera, y además te sale gratis si eres ministro, como es normal, ¿no? Lo raro es que, según explicó Pilar Alegría, tuvieron que pagar todos de su tarjeta, que yo me quedé alucinada, bueno, y luego le reembolsaron. Ella dijo, mi jefe de gabinete, mi jefe de prensa, mi jefe de comunicación, los 2 conductores... Y a todo esto, porque llevaba tanta gente para un evento... Es que también esa Lambán se fue con un séquito de 7 personas. Lambán 7, está pues ella, de verdad. El gobierno tiene un sistema para vigilar unas obras históricamente de compensación, ¿no? Es decir, yo lo he contado alguna vez, tú no coges un avión gratis, ¿no? Sino que te hacen un cargo al ministerio normalmente, te lo hace el ministerio
Ministerio de Defensa, salvo que seas los que están en la lista que lo utilizan cuando quieren y de la forma que quieren. Son el presidente del Gobierno, vicepresidentes, Interior, Defensa, el presidente del Congreso y el Senado, creo recordar, ¿no? Y el rey, por supuesto, ¿no? Es decir, esos son los que no se les cobra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el resto te pasan un cargo, ¿no? Y lo mismo en los hoteles, ¿no? Porque si no sería, imagínate, ¿no? Llegas allí, soy el director general de tal. Sí, pero el chofer, no claro, sé, que tenga sí, el claro, chofer. pues, ¿Y eso también incluye destrozar la habitación? No, eso no incluye, no, obviamente no, bueno, que yo sepa, creo que recuerdo el marco legal razonablemente bien, ¿no? Entonces, claro, lo que ahí tú ves es una pauta de funcionamiento, un señor que va con una amiguita, ¿no? Y que la coloca, que es a mí yo pienso, si resulta que hacía esto Ábalos, ¿cuánta gente más en empresas públicas controladas por los ministerios colocaban no ya a prostitutas? Oye, vamos a pensar bien, ¿no? Que colocaban pues a una sobrina de un amigo, oye, no, que me viene el presidente o el secretario general del PSOE de Villalobitos de abajo, oye, colócame a mi hijo, a mi sobrino. Hombre, pues ¿no? la relación del Partido Socialista con la prostitución, con las drogas, tiene ya, digamos, que hemeroteca, ¿no? Siempre que hay un escándalo, salta un escándalo de prostitución. ¿Te has fijado en el Hay PP, un reportaje, no me acuerdo en qué medio era, porque ya no me acuerdo, una de las empresas de fomento que se llama Enfesa, que dirige un tal Vicente Calzado, el 17% de la plantilla es puro nepotismo. Vicente Calzado, que se reunió en la Chalana varias veces con... ¿Nepotismo, dijiste? No, nepo. En este caso eran parientes. Y este señor sigue ahí. Bueno, lo que ha salido la semana pasada con los informes de la UCO es que en estos enchufes, tanto en este como el de la ex Miss Asturias, bueno, Miss Asturias de más de 30 o de centro 30. comercial, vamos, porque esto nos están pidiendo que lo aclaremos, o sea, que no es Miss Asturias. No, más 30. Es más 30, es un poco sí. ofensivo decirlo del sector viejo. Bueno, esta señora, en el enchufe de estas dos mujeres participaron de lleno, por un lado, la presidenta de Adif y por otro, el presidente de Renfe, Isaías Taguas. Sí. Entonces dices, si estamos a esos niveles, porque claro, te puedes... Yo lo que no me explico Hombre, es que Ábalos tenía mucho poder. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos con tantos enchufados? Porque como decía Paco, o sea, si esto ha pasado con esta gente en concreto, ¿qué otros enchufes tenemos no habrán? Que irnos a Cres, pero eso te da muestra del poder que tenía Ábalos en el partido y en el gobierno. Evidentemente, pero es que lo que no entiendo es cómo nadie, trabajadores de Traxa, de INECO, que estaban viendo esos abusos, y los sindicatos callados. Atemorizados, como los empleados de paradores. Pero es que el PP debería hacer una labor seria y rigurosa, hacer una comisión en el Senado, pero yo lo he hecho una vez, pero no hace mucho caso, y es sobre las empresas públicas y su contratación. Y es muy sencillo pedir desde el día que el PSOE llegó al gobierno hasta ahora, empresa a empresa, el número de personas que se han incrementado, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es fácil investigar y ver, decir, oiga, mire, empresa Paco Maruenda SA del Estado, resulta que tenía 100 personas y ahora tiene 115. Oiga, vamos a ver cómo se han contratado y luego ir a la Fiscalía, aunque no con esta Fiscalía no se puede hacer mucho porque ahí es malversación de fondos públicos. Dani, vámonos a las clínicas Cres. Sí, porque nos ofrecen tratamientos de medicina regenerativa innovadores para aliviar el dolor articular y mejorar nuestra movilidad, así que no esperen más y preparen el verano en plena forma, recuperando su calidad de vida. Recordamos que Clínicas Cres tienen centro aquí en Madrid, también en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca, y que pueden pedir cita a través del 91 44 50004 y recuerden que por ser oyentes de Es Radio disfrutan de un descuento exclusivo en su tratamiento de medicina regenerativa. Es la mañana. Me informan desde el Senado, una senadora que por lo visto esto que acabas de solicitar tú, Paco, la solicitud de las contrataciones a las empresas públicas, ya se ha solicitado en comisión en el Senado desde el Partido Popular. No, yo me refiero a que hagan una comisión específica. Una comisión específica. Parlamentaria, que es lo que yo haría si fuera ellos, ¿no? Igual me equivoco, ¿eh? No, que lo hayan solicitado, pues oye, felicidades y, oye, pues me hubiera gustado, igual se me ha pasado, ¿no? Pero sobre todo yo digo una comisión de investigación. Sí, pero dada la dimensión, desde luego, de las contrataciones y del nepotismo... Llamas a todos, a los anteriores presidentes, por ejemplo, yo conozco a Isabel Pardo y estoy sorprendido
porque la he visto alguna vez y tengo simpatía por ella, y me ha sorprendido muchísimo, ¿no?, que pueda estar metida en esta historia, de que ella haya mirado en otra dirección o haya permitido que en una empresa pública... Pues está hasta... Sí, me he quedado... Que para ella me imagino que era un asunto, un engorro, pero que tampoco estaba dispuesta a que eso le afectara a su gestión y demás, y lo dejó pasar. Efectivamente, Pues porque Ábalos estaba ahí con muchísimo poder. Bueno, tenemos todavía unos minutitos por delante, Dani, sí me gustaría abordar, digamos, una de las cuestiones que abre hoy, que es principal en todas las portadas de los periódicos y que va a marcar el día, porque tenemos una reunión, y es una reunión importante, y es ese ataque contra la población civil que ha lanzado en las últimas horas Rusia contra Ucrania, que ha acabado con la vida de decenas de personas en la ciudad de Sumy y que, bueno, nos recuerda otros ataques que se han producido contra, pues lógicamente objetivos civiles en Ucrania, y que muestra la verdadera naturaleza del régimen de Putin para todos aquellos que todavía tenían alguna duda hasta qué punto esto pone en riesgo, ¿no?, las negociaciones que se están desarrollando ahora mismo en los diferentes frentes. Sí, efectivamente, todos los diarios eligen como fotografía de portada las imágenes de ese terrible bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Sumy. Hasta el momento 34 muertos, entre ellos 15 niños, decía ayer Volodymyr Zelensky, un bebé que nació hace apenas unas semanas, y 117 heridos. Carnicería rusa en Ucrania el domingo de Ramos, titula el diario ABC, que en su editorial sostiene que Moscú busca cuestionar la viabilidad de cualquier plan de paz impuesto por Trump. Por cierto, que hoy hay una pieza muy interesante de Xavier Colás en el diario El Mundo sobre cómo Putin ha ido engañando a todos y cada uno de los presidentes norteamericanos. Ha dicho Volodymyr Zelensky hace escasos minutos en la cadena estadounidense CB News, ha emplazado a Donald Trump a viajar a Ucrania para entender qué está pasando realmente allí. Dice, antes de cualquier decisión, de cualquier plan de negociación, ven a ver a la gente, ven a ver a los civiles, ven a ver a los guerreros, los hospitales, las iglesias, los niños. Así ha planteado Zelensky esa oferta al presidente norteamericano, y hace también escasos minutos, en esa reunión de ministros de la Unión Europea en Luxemburgo, ha dicho Kaja Kallas, la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, ha animado a los Estados miembros a incrementar la presión sobre Moscú. Dice, cada Estado miembro está dando lo que puede dar, pero creo que el mensaje es muy claro. Tenemos que hacer más para que Ucrania pueda defenderse y los civiles no tengan que morir. Esto es lo que ha dicho Kaja Kallas. Pues a ver lo que dice la Casa Blanca. Yo me acuerdo cuando Trump le echa la bronca a Zelensky, le acusa de no querer llegar a una tregua, de no querer llegar a un acuerdo, de paz. Y nosotros decíamos, cuidado, que nos parecía que, lo decíamos aquí en este programa, que estaba calibrando muy mal a Putin, que cuidado que eso le podía costar muy caro, y yo creo que esto es un crimen de guerra. Esto es como explica Colás en su crónica, que está muy bien, es un crimen de guerra entre los 2 o 3 que ya tiene Putin en estos años que llevamos de invasión de Ucrania. Por tanto, a mí estoy muy interesado en saber lo que vaya a decir la Casa Blanca ahora de esto, después de que han quedado todos con el culo al aire, ¿no? Hay que partir de la base, en primer lugar, que a Putin todo eso que es de guerra le importa un pepino, ¿no? Le es absolutamente igual, ¿no? No olvidemos cómo nos escandalizó lo de Mohammed bin Salman, ¿no? Y el periodista ruso, que lo hizo ejecutar, ¿no?, de una forma terrible y cruel. Y hoy es un interlocutor más que razonable, una figura importante en el contexto de la política internacional. La política internacional se mueve por otros esquemas que la gente normal positivamente como nosotros, pues nos parecería absolutamente increíble. El problema de fondo de lo que hay aquí es que Putin no ha completado la ocupación de los territorios que ha proclamado como parte de Rusia. Entonces, hasta que no consiga completar ese objetivo, aparte de provocar la caída de Zelensky, pero eso ya le es igual, porque si consigue cerrar la salida al mar de Ucrania y sobre todo los 4 territorios que ahora para él forman parte de Rusia, él tiene que seguir con la guerra. Ese es el problema. Bueno, de hecho hay analistas que consideran que el alto el fuego, si es que llega, será una declaración de guerra en otros territorios, ¿no?, por parte de Putin, y todo el mundo mira, digamos, a los territorios más a Escandinavia, a todos los bálticos, ¿no? En este caso, de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso yo personalmente creo que es un exceso, ¿no? Ya bastante brutal es lo que está pasando para que pensemos de que Putin va a seguir la guerra. No es un loco, nos equivocamos pensando que Putin es excesivamente inteligente.
Es decir, una persona sin escrúpulos, que tiene un desprecio por los valores democráticos, por la política internacional, que tiene un frente muy montado con aliados muy poderosos, como se ha demostrado, como es Irán y China, entre otros. Es decir, es todo mucho más complejo para pensar de cara a Putin va a intentar llegar a Varsovia, va a ocupar Finlandia. Es decir, yo eso no lo pondría en el esquema bajo ninguna... Ya él ocupando, ya con esto acabo, consiguiendo controlar bien Transnistria, ¿no?, los 4 territorios, y provocando que en Kiev haya un gobierno títere, él ya está encantado. No veo yo muy tranquilas a las autoridades de aquellos países, Paco, o sea, por eso se están preparando, ¿no? Bueno, no lo sé, tampoco, desde luego no soy una experta, pero sí que es cierto que muchos analistas y gente conocedora de la situación piensa que el siguiente paso lo dará Putin próximamente y que puede venir a partir de ese proceso de paz y cuando ya Ucrania le deje de interesar. Lo que pasa que efectivamente todos estos temas son muy complejos, Maite. No, el problema es que con Trump es tan impredecible y yo creo que tiene una buena relación con Putin, por eso también es muy complicado que vaya a salir de ahí algo, un trato justo para Ucrania. Lo vimos como, en fin, como trato a Zelensky, y como lo que propone es que Rusia se quede con los territorios y ellos, Estados Unidos, exploten a cambio pues una serie de, en fin, de minerales y demás. O sea, lo ve como Ucrania como si fuera una mercancía. Entonces, con esa perspectiva, claro, dices, a lo mejor no, a lo mejor tiene un plan, pero yo ya creo que no tiene ningún plan, lo estamos viendo con los aranceles, entonces va improvisando. Y creo que es el peor de los escenarios con el que podía contar Ucrania, ¿no? Que antes tenía pues el apoyo de Estados Unidos y ahora está, me temo que más vale que no cuente con ello. Claro. En fin, Nuguel Ansule. Le preguntaban, por cierto, en la última rueda de prensa a una periodista, no sé de qué medio era, en la Casa Blanca, a la portavoz, a Caroline Leavitt, ¿no?, que qué estaba haciendo, ¿no?, el presidente Trump, que lucía también tan estupendo, que estaba en forma, que incluso su piel más tersa. No sé, yo es que de verdad es todo, a ver, todo eso es sorprendente, pero lo más surrealista es que ves aquí a periodistas que no son exactamente críticos con el gobierno, escandalizándose, diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Es que fíjate qué peloteo, qué preguntas le hacen. Y dices, ¿perdón? O sea, ¿cuándo has hecho tú una sola pregunta crítica a Sánchez? O sea, todavía estoy esperando. Va a ir al Congreso para ver las preguntas que hacen. Había firmado un decreto, ¿no?, para que saliera más presión en la ducha, el agua de la ducha. Sí, bueno, sí, desde luego... Es verdad que está menos naranja. No, y el pelo lo tiene más normal. Pero eso puede ser por Nuguela. Nuguela es mucho más eficaz, Eso desde luego. Revive nuestro cabello porque en cada lavado frena la caída, lo fortalece y estimula su crecimiento. Muy simple, lo usas, lo notas. Así de fácil. Lo pueden conseguir en farmacias y parafarmacias y hoy queremos enviar un saludo a Parafarmacias Arenal. Allí encontrarán los productos de Nuguela Ansule. Bueno, y el Colacel, pues por supuesto para toda la familia Vargas Llosa, para todos sus hijos, para todos sus nietos. Desde aquí nuestro Colacel y nuestro, bueno, pues cariño profundo. Bueno, que los chubascos van a ser generalizados y están siendo generalizados en esta Semana Santa que, bueno, pues acaba de comenzar, pero ¿qué quieren ustedes que les diga? Que vamos a encontrar la manera de disfrutarla lo mejor posible, pero es cierto que los chubascos se van a intensificar a partir de esta tarde. Bueno, ayer menuda la que cayó en Lanzarote, las imágenes son tremendas, se están recuperando de la auténtica tormenta y el trompazo que cayó, sobre todo también de viento y de agua en la isla Canaria. En Madrid tenemos 9 grados, vamos camino de los 16, la máxima nacional hoy en Murcia con 24 y la mínima en Ávila y el León con 5. ¿Cómo abre la bolsa, Luis Fernando Quintero? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues con ganancias. El IBEX 35 está anotándose ahora mismo un 1,75%, 12.519 puntos para nuestro principal indicador, que abre con ganas de subir en esta semana. Ahora sí, también Europa está en positivo. Alemania sube un 2,35%. El Dow Jones de Industriales cerró en positivo. En Estados Unidos el viernes. Vamos a ver cómo lo hace en el día de hoy. En el resto de Europa tenemos el Eurostoxx 50 con una subida del 2,29%, París un 2,26%, Londres un 1,89%, es decir, tono muy positivo en los mercados. Asia también va en positivo en lo que llevamos de jornada y la verdad que parece que los indicadores quieren recuperar parte del terreno perdido la semana pasada, aunque todos están esperando el próximo movimiento, la próxima ficha que mueva Donald Trump. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Luis. Un placer.
Mona Lisa, Mona Lisa. Bueno, ¿qué nos traes hoy en la noticia de interés cultural de la 11, Sergio? Pues hoy animamos a todos los jóvenes pintores de entre 16 y 35 años a que participen en la 22ª edición del concurso Versión a Thyssen, que organiza cada año la Pinacoteca desde hoy y hasta el 12 de mayo y que tiene como finalidad pues animar a los artistas a reinterpretar algunas de las obras de su colección. Este año hay 6 propuestas que van desde el paisaje de Carpaccio hasta un bodegón de Juan Gris y el premio asciende, ojo, hasta los 1.500 euros y además pueden enviar todas las versiones que quieran. No se me ocurre mejor plan o manera que entretenerse estos días de vacaciones. Están viendo a Paco Maruenda que le está enseñando de manera así, una faceta oculta un poco de secretismo a Maite, algo que debe ser muy interesante. Porque tiene pintar, no tiene mayor. Tu obra pictórica. Sí, estuve ayer hasta las 4 de la mañana cuando me dio por ponerme y me puse a pintar, ¿no? ¿Bodegones? No, me gusta tipo Mondrian, Clio, me gustan... realismo cosas, nada, tú no eres realista. Fauvismo, deconstruido, me divierte eso. ¿Ah, sí? Sí, mira. ¿Y estuviste hasta las 4 de la mañana pintando? Sí, se me pasó el sueño y entonces normalmente siempre me voy a dormir sobre las 3. Siempre. ¿De la madrugada? Sí, normalmente. Buena hora, sí. A la hora que nos levantamos. Bueno, sí, yo me levanto a esa hora, pero a esa hora, Daniel, Silvia ya a esa hora llevan un buen rato despiertos, ¿sí? Pero me levanto a las 7 luego, que conste. Es decir, yo me voy a dormir a las 3 y me levanto a las 7. Bueno, pues mañana cuando os levantéis, acordaos que a vuestra hora está pintando Paco Maruenda una obra de arte. El ser más parecido a Napoleón, ¿no? Que también hacía lo mismo. ¿O quién era que dormía también 2 horas, 3? No sé, mucha gente. No soy tan genial como Napoleón, ¿eh? ¿Y vas a hacer alguna exposición? No, ¿Piensas exponer? No, me gusta regalar a mis amigos y tal, ¿no? O en el tren, a veces pues le regalo. Una vez con mi hija, que había muerto mi madre, ¿no? Entonces me puse a pintar, a dibujar con... ¿En el tren? Sí, y entonces pues a los camareros que, bueno, les regalé una a cada uno de ellos, ¿no? ¿Que era un carboncillo con No, eso lo hice con... Esto se llama pastel al óleo, que ¿Sí? es muy divertido porque lo puedes hacer con el dedo y entonces queda muy bien, ¿no? Qué bonito. Y como llevaba una libreta, normalmente utilizas o telas normales o bien papel grueso de gramaje de 300, ¿no? Que es el papel más bueno, de Canson, y entonces lo dibujo allí. Entonces llevo rotuladores, esto viene porque llevo un montón de rotuladores de acrílico, de tinta acrílica. Y es muy divertido, vamos, la pintura. Ayer veía una serie, porque mientras pinto veo series y tal, ¿no? Y decían a un policía a otro, te tienes que buscar un hobby, ¿no? Algo, ¿no? Y entonces pensé, yo ya lo tengo. Y ya está. La pintura. Exacto. Sí. Bueno, hay quien tiene hobbies más, no sé, de más dudosa reputación. Los míos se Mira pueden Ábalos, el hobby que tiene. Eso no sé muy bien si no es una enfermedad, ¿no? Una pulsión compulsiva. Sí, ¿tú crees? La enfermedad del sexo, ¿no? Porque tantas prostitutas es un problema, de verdad. No, aparte del coste económico brutal de este hombre, no sé qué hará ahora. En fin, las pagábamos nosotros, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Por eso no te preocupes. Qué ingenuo. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Los oyentes, ¿por dónde van? Bueno, afortunadamente yo tengo a mi padre todavía conmigo, pero imagino que nunca debe ser demasiado tarde, nunca deben de tener un padre demasiados años como para perderle, para despedirse de él. Y al principio supongo que no debe haber un consuelo, pero dentro de unos días los hijos, la viuda, los nietos de Mario Vargas Llosa van a poder comprobar lo que significaba la figura del Nobel en el conjunto del mundo, porque hoy con su adiós muchos lectores se sienten también huérfanos. Nos han dejado infinidad de mensajes. Si os parece, hacemos una pausa muy breve y escuchamos alguno de ellos a la vuelta. Es la mañana. Bueno, si nos están siguiendo a través de YouTube, nos verán reírnos no por las anécdotas graciosas sobre el pintor que tenemos aquí entre nosotros y que desconocíamos que existiese, que es Paco Maruenda, sino porque también acaba de aparecer Carmen Tomás y ver a Carmen Tomás al otro lado de la pecera, bueno, siempre es un revulsivo y es maravilloso. Así que es ella la que nos ha hecho esbozar esa sonrisa. Sí. Yo me acuerdo de Carmen, siempre se lo digo, las chupas de cuero que llevaba cuando presentaba el informativo de Televisión Española. Digo, de verdad, digo, nunca antes se había puesto alguien una chupa de cuero para presentar un informativo y ella fue la primera. Rompedora. Absolutamente. Bueno, Silvia, nos decías que ha llamado muchísima gente, muchos oyentes, ¿no? Queriendo dejar su recuerdo, ¿no? Su obra preferida de Mario, ¿no? Sí, mensajes en memoria de Mario Vargas Llosa, vamos a empezar por ahí, pero claro, también vamos a escuchar lo que opinan sobre los mensajes que ha publicado en redes sociales Pilar Alegría ante los insultos recibidos por la explicación que ha dado
la explicación que cada uno que valore que ha dado sobre su presencia en el parador de Teruel. La mayoría de los oyentes rechaza el anonimato en las redes o en los periódicos, rechaza por supuesto también los insultos que ha recibido la ministra, pero creen que a Pilar Alegría ha venido a visitarle el karma. Cuando una persona fallece se le da el pésame y la condolencia a sus familiares consanguíneos, pero hay personas a las que la familia va mucho más allá. Su familia, la familia de los amantes de los libros, la familia de los amantes de la libertad. Todavía recuerdo con mucho cariño aquellas novelas que nos mandaban leer de forma obligatoria cuando se leía todavía en las escuelas, como podía ser La ciudad y los perros, La casa verde, Conversaciones en la catedral. Más tarde, después ya de terminar estudios y todo esto, recuerdo también la de Lituma en los Andes, ¿Quién mató a Palomino Molero? Mi pésame para sus familiares y para todas las amistades por la muerte de Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, un grande, siempre lo será. Descanse en paz, Mario Vargas Llosa, mi sentido pésame a toda su familia literaria y sobre todo en especial mi pésame al sentido común, que se ha quedado sin uno de sus mayores efectivos. Los tiempos que corren. Lamentando mucho la muerte del señor Vargas Llosa, aprovechando, me viene a la memoria el gran libro que escribió, que fue Pantaleón y las visitadoras, con un tema muy de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora en España. Cómo se nota cuando queremos el poder y luego ya salimos de ministra y todo, pero cuando eres delegada de gobierno no escuchamos nada. No escuchamos nada, es un parador, que no es una posada del siglo XV con muros de 1 metro, que la gente comenta y comentaba, que eso se sabe en todo Teruel ya. La tita Pili, porque estamos ya en un país de titos, Tito Berni, Tito Ávalo, pero también de titas consentidoras. Tita Pili nos metió la pata hasta el Corvejón. Y ya lo que opines o digas. Y sobre las redes sociales ya sabemos que hay personas anónimas y partidos que están detrás de todas estas declaraciones, pero no lo hagas, no lo temas. Pilar Alegría se queja de que ha sido víctima de un machismo repugnante. Y yo le pregunto, ¿cómo definiría al hecho de estar a unos metros de la habitación de Ábalos, saber lo que estaba ocurriendo y callarlo? Hombre, yo no estoy de acuerdo con las formas, pero se lo ha ganado a pulso. Bueno, los oyentes lo tienen claro, no tienen ninguna duda sobre lo que sucedió en ese parador de Teruel y tampoco tienen ninguna duda sobre lo que pretendía, lo que quería la, por aquel entonces, delegada del gobierno en Aragón, ¿no? A ver, vamos a recordar que Pilar Alegría se pone muy estupenda y bastante agresiva y violenta con nuestra reportera cuando le pregunta por lo del parador, si ella era una pregunta incómoda que ella no se esperaba para nada, y ahí es donde dice, ¿por qué tengo que dar yo explicaciones? ¿No? Le faltó decir, ¿usted ¿con qué se cree que está hablando? Y encima nos insulta y nos llama OK Diario, nos llama pseudomedio. Pues a las 24 horas va y de casualidad encuentra que tenía la factura del parador, la llevaba en el bolso y dice, pues mire, aquí en una rueda de prensa así muy improvisada en la sede del PSOE en Zaragoza, empieza a dar explicaciones de por qué estuvo ahí. Y eso es lo que origina que la gente también, sin justificar los insultos, pero origina que la gente le diga, oiga, ¿por qué no dijo la verdad del minuto 1? Claro. ¿Por qué estaba aquí jugando a que sí, a que no, cuando usted sabía perfectamente que había estado ahí? ¿Y hasta qué punto sabía de las juergas de Ávalo? Claro, es que, como dijo Miguel Tellado, quizás le hicieron portavoz, no porque sepa hablar bien, sino sobre todo por lo bien que se calla algunas cosas, ¿no? Yo creo que además ahí es muy sencillo. Cuando tú no tienes nada que esconder, dices, oiga, mire, sí, yo dormí en el parador, no me consta, nadie me dijo nada, no hay ningún ruido, por tanto... Es mentira, ya está. Ni siquiera atacas al medio de comunicación, que es otro error de este gobierno, que como está desesperado, pues se dedica a atacar a los medios de comunicación y a los jueces innecesariamente. Es decir, ¿qué ganas tú ofendiendo a un medio de comunicación? Primera, de que no es un pseudo medio, que Diario es uno de los grandes medios de comunicación de este país, ¿no? Digitales, es decir, es absurdo, ¿no? Lo que pasa por la mente del sanchismo para mí es un arcano indescifrable, no lo entiendo, ¿no? Y luego, claro, yo ahora ya empiezo a sospechar, porque después de escucharla a ella, y me quedé sorprendido, ¿no? Porque no era capaz de articular una respuesta sensata. Lo digo, a lo mejor ni se enteró o a lo mejor no pasó, es que no lo sé. Porque ella se queda bloqueada. Es que se queda como bloqueada en algo que, insisto, la respuesta... Yo me acuerdo de una película americana de estas muy malas, ¿no? Que hay una cosa que afecta a un amigo del presidente de Estados Unidos, una corrupción, y entonces intentan esconderlo y uno dice, no, lo que tiene que decir es que es, no amigo, muy amigo
Es decir, no ni conocido ni nada, pero que te ha sorprendido lo que ha pasado. Ya está, ya lo has desmontado. No, hace una contestación disparatada. Bueno, pues vamos a hacer una pausa si os parece. Enseguida viene Sergio con más noticias, porque se están produciendo noticias a esta hora de la mañana y enseguida nos las cuenta. Es la mañana. Sergio Eras, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿por dónde va la actualidad hasta ahora? Pues a primera hora de la mañana era noticia, uno de los temas importantes del día, esa entrevista al ministro Ángel Víctor Torres en la que hablaba del reparto de menores no acompañados, preguntándose si el PP hubiera votado que no si los menores fueran blancos. Pues la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha incidido en esta cuestión. A mi compañero Ángel Víctor, la respuesta él sabe que la tenemos, porque hemos visto cómo desde la invasión de Putin en Ucrania han acogido en una competencia que quiero recordar que es de las comunidades autónomas a más de 40.000 menores ucranianos y ucranianas. Y no ha abierto titulares y no ha habido politización. Y sin embargo, la semana pasada, más allá de las palabras que el PP las manosea y las deja vacías, como lo hace con la palabra solidaridad, votó en contra, junto a Vox, de ese decreto de los menores. Eso es abrazar el racismo y la xenofobia. Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, lo dice el nuevo partido que dice que en Cataluña hay un problema con la inmigración y que por eso le han cedido le han regalado las transferencias de inmigración a sus socios golpistas para que se encarguen de controlar las fronteras, ¿no? O sea, ellos que han sacado un comunicado diciendo que la inmigración traía problemas. A comparar siempre a los menores ucranianos que vienen acompañados y son refugiados de guerra con un estatus muy específico. Que parece que les molesta a ellos, por cierto. Que les molestan, sí, parece que es que vengan aquí niños ucranianos, eso no les hace mucha gracia. Y los comparan con menores no acompañados marroquíes que vienen en unas circunstancias totalmente diferentes, que no huyen de ninguna guerra, que vienen vienen de manera irregular y que crean problemas a la hora de acogerlos. Justamente porque los centros están saturados y porque no hay una infraestructura capaz de darles cabida y seguimiento. Entonces, efectivamente, es mucho más conflictivo. Y luego están haciendo política de reparto torticera. Entonces, bueno, es que no es para nada comparable a las dos situaciones. En cualquier caso, si la coartada para atacar al Partido Popular es el color de la piel, conviene recordar que el año pasado el PP sí aprobó la acogida de cerca de 400 menas, que fue precisamente lo que motivó que Vox rompiera los pactos a nivel autonómico, y esos procedían también de Canarias. Es recurrir a argumentos absurdos que ni ellos se los creen, pero que ya están abriendo, digamos, otra espita, ¿no? Es decir, otro debate, ¿no? Si unos racistas y no racistas, es decir, es volver otra vez a desviar, ¿no? El tiro por otro lado. A mí, en fin, yo es que esto ya no sé, me parece que es un síntoma también de la desesperación del gobierno, ¿eh? A colación de lo que mencionaba Luis, de hecho, al ser preguntado por si considera que esa postura de Junts es parecida a la del PP y a la de Vox porque los separatistas vendieron el acuerdo como una victoria personal en la que no iban a llegar apenas menores, señala que es normal que una comunidad como Cataluña, que está, dice, presionada y saturada, no pueda acoger a más menores. Eso ha señalado la ministra. En ámbito internacional, hay Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea donde continuarán esas conversaciones para reforzar el envío de artillería a Ucrania tras el ataque aéreo ruso que ha dejado al menos 32 muertos y uno en las últimas horas que ha dejado en Odessa 8 heridos. A su llegada al Consejo se ha pronunciado la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. Como vemos en los ataques más letales de esta guerra, los civiles están siendo asesinados y, por supuesto, ya ha pasado un mes en este periodo en el que Ucrania acordó un alto el fuego incondicional. No hemos visto eso del lado ruso. Lo que está claro es que necesitamos apoyar más a Ucrania, pero también necesitamos presionar a Rusia para que detenga esta guerra. Zelensky, por cierto, que en las últimas horas se ha emplazado a Donald Trump a viajar directamente a Ucrania para entender qué está pasando sobre el terreno antes de tomar cualquier tipo de decisión que pueda afectar al conflicto. Más asuntos, volviendo a nuestro país, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, está citada este lunes a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga lo sucedido en la tragedia de la Dana y ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a la Ciudad de la Justicia. Con ganas, con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales. Por lo tanto, voy a intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera, con la justicia.
Y por último, 2 cuestiones relacionadas ambas con Ábalos. Jessica, sabemos que está citada a las 11 en la Comisión de Investigación en el Senado, donde le esperan preguntas sobre los beneficios que obtuvo de la trama, como ese famoso piso, y sus empleos en 2 empresas públicas. El PP ha advertido de que si acude como lo hizo Patricia, con el rostro tapado, le exigirá que se identifique correctamente. Y de forma paralela, también hace unos minutos hemos conocido que Ábalos ha presentado un nuevo contrainforme al Supremo relativo a su patrimonio y denuncia que están llevando a cabo una investigación prospectiva y una causa general contra él, dado que los investigadores pretenden remontarse a más allá de 30 años atrás, y añade que el informe de la UCO sobre su patrimonio es tendencioso. Bueno, pues esta es la última hora. Muchas gracias, Sergio. En unos instantes va a llegar ya Isabel González, que está entrando por esa puerta rápidamente, rauda y veloz. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Pues, ¿qué tal todo? Obviamente Vargas Llosa tiene que ocupar un lugar en nuestra tertulia de la Crónica Rosa por razones que sí tienen que ver con su literatura, porque no me gustaría simplemente centrarme en esa parte de la historia reciente en la que se le relaciona, bueno, gracias a esa relación que mantuvo de 8 años con Isabel Preisler, sino que yo creo que su vida personal da para mucho, ¿no? Desde la tía Julia hasta la propia Patricia, o ese relato que hacía recientemente Jaime Bailey en Los Genios, en esa novela absolutamente ficcionada de por qué se habría producido el famoso puñetazo con Gabriel García Márquez, un libro que yo no sé si llegasteis a leer, pero que es absolutamente apasionante. Como digo, novelado, que cada uno luego saque las conclusiones que quiera, pero interesante donde los haya, porque además nos habla de un Mario por lo menos para mí desconocido, que no solo fue perdonado una vez por Patricia Llosa, sino varias veces por ella. O sea que esto no sería nada extraño. Así que tenemos que hablar de esto en nuestra Crónica Rosa, y tenemos que hablar también de las nuevas fotos que se han publicado en Reino Unido y en Alemania de la princesa Leonor. Recordad la exclusiva de 10 minutos, que se amplía con nuevas imágenes. Hasta 30 ha publicado el Daily Mail, en las que vemos a la futura reina de España de la misma manera, pero no de la misma manera. Es decir, no han acudido al retoque, cosa que sí se ha hecho al retoque digital en las fotografías españolas. Y yo creo que solo por eso pues ya merece la pena tenerlas en cuenta. Y luego el fin de semana nos ha dejado muchos temas. Hablando de fotografías o pilladas a miembros de la realeza, hay que hablar de los británicos. Están cabreadísimos Guillermo y Kate, porque se han publicado unas fotografías en las que se les ve en una cabaña, en una estación de esquí, durante una jornada totalmente familiar. Son tan claras las imágenes que ocurre como en el caso de Leonor. Si nos quedamos no con lo accesorio, sino con lo esencial, es peligrosísimo que los miembros de las casas reales sean fotografiados de esa manera, porque un francotirador puede hacer de las suyas, ¿no? La brecha de seguridad es brutal, y esto me lleva a preguntarme si esto se hace a propósito o si esto directamente es, como decimos, un problema de las personas que se encargan de vigilar por el bienestar, ¿no?, de estas familias reales. Así que tenemos muchos temas, y luego me gustaría, Rosana, decirles a los oyentes que se queden después de la Crónica Rosa, porque vamos a hablar de la salud mental en los jóvenes y en los adolescentes. No es la primera vez que nos visita Montserrat Grael. Ella es la jefa del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Niño Jesús, y creo que merece la pena escucharla, porque tenemos que hablar de cómo afecta la marihuana a los chavales, las tabletas, de qué está ocurriendo con la ansiedad en los niños de 4 y 5 años, que además es la antesala de la depresión. Me parece esencial escuchar a esta doctora, esta jefa de servicio, y por eso y además hay que hacerlo, y conviene hacerlo, y hay que, digamos, naturalizar, hablar de estos temas, porque el problema que ha sucedido, creo yo, es que de esto ha habido muchos años en los que no se hablaba, se prefería no hablar, y a lo mejor esa es una de las causas del problema. Y que una parte muy importante de ellos no se quejan, directamente sufren esos problemas mentales. Yo, fíjate, sin plantear que tengo una teoría, y que toda o buena parte de la política que ahora mismo está desarrollando Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid respecto a las drogas, respecto a las tabletas, respecto al uso que se está haciendo de las tablets en los colegios, viene por la información y los datos que le están reportando a la Comunidad de Madrid de cómo están las unidades de psiquiatría de los hospitales públicos madrileños. Aquí madrileños. Ya nos han llegado a contar que la mitad de las urgencias de este hospital en un fin de semana pueden directamente ser de niños y adolescentes que tienen este tipo de problemas. A mí también me preocupa, por ejemplo, el consumo de marihuana, ¿no? Se está extendiendo como algo, se está normalizando ese olor, y no me parece que sea
No me parece que sea lo más conveniente, ¿no? ¿Sí? Estamos americanizándonos en ese sentido. Bueno, pues vamos a escucharlo muy atentamente. Se van a quedar con Isabel González. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, que puedas descansar aunque sea un poquito de esta Semana Santa. Maite, lo mismo, que puedas también disfrutar de la Semana Santa. Paco, a ti no te digo que disfrutes de la Semana Santa porque sé que no vas a disfrutar, pero bueno, trabajando, pintando, esta noche nos acordaremos de ti. Cuando estemos aquí trabajando, por fin consigo que te acuerdes de mí. Estás haciendo una creación. Nos acordamos más de ti de lo que piensas, ¿eh? Gracias. Nos acordamos de todos. Vale. Maite Rico, nos hemos acordado la primera. Sí, es verdad. Dani, hasta mañana. Hasta mañana. Se quedan con Isabel González. Es la mañana. Es radio.